Agora eu vou a conversar com a senhora Maria del Socorro. Você teve quanto tempo de sofrimento? 35 años más o menos, Uma vida. toda una vida. Como empezou? Pues desde mi niñez fui muy despreciada, muy maltratada por mi mamá. Nunca me veía con cariño, siempre eran regaños, eran golpes, eran maltratos. Nunca había un abrazo, un cariño, entonces yo crecí con ese vacío, con esa falta de cariño, porque pues no conocía a mi papá y el maltrato de mi mamá, pues yo decía, esto no es vida. Y así fui creciendo. Llegué a mi adolescencia y igual, muchos maltratos, mucho trabajaba mucho. Y después llego a la edad en que me caso y ya viene también el sufrimiento ahí. Yo pensé que iba a ser una vida buena, cuando no fue así. Se casa uno muy enamorado, con muchas ilusiones, pero pues no, porque mi esposo tomaba mucho. Era del diario, tomar del diario. Desde muy joven tomaba del diario tomaba. Entonces eran pleitos por causa de que no trabajaba o de que faltaba el dinero. Y llegamos a tener muy buena economía, carros a la puerta, casa, todo, porque él era muy trabajador, era muy responsable en ese aspecto, pero el vicio le ganaba. Siempre había problemas por causa del vicio. Empezamos a formar familia, llegamos a la edad de que ya teníamos hijos grandes, ya adolescentes, y se fueron por el mal camino todos. Son 7 hijos, del cual son 5 varones, y 4 de ellos en el alcohol. Se iban a la escuela, los fines de semana eran desaparecidos, porque yo no sabía desde el día viernes hasta el día domingo por la noche. No sabía dónde andaban, se iban a Cuernavaca, se iban a conciertos, se iban a muchos lugares, y yo ni sabía dónde estaban. Mi esposo, feliz de la vida, tomando cada fin de semana. Entonces, pues eso para mí se volvió un infierno, era algo muy angustiante para mí ver cómo mis hijos se estaban destruyendo en el alcohol. Después uno de ellos se introdujo mucho en las drogas, desde la edad de la secundaria, cayó en las drogas y fue drogarse sin yo darme cuenta. Se me perdían las cosas en la casa. Yo notaba que algo estaba mal, pero no sabía yo bien qué era lo que pasaba. Hasta que caía en la cárcel, en la retención que se llama PFP, y allí ya me di cuenta que estaba traficando, era narcomenudeo, y también consumía. Entonces se llevaba de la casa lo que encontraba, dinero, material como aluminio, cosas que él podía vender, todo lo que él podía vender. Me saqueaba el negocio, llegamos a tener un negocio y él saqueaba todo se llevaba por el vicio. Entonces ahí ya los pleitos eran cada día más fuertes con mi esposo, con mis hijos. Mi salud empezó a mermar, empezó a afectarse demasiado por cuestión de los problemas tan fuertes que yo tenía. Yo no dormía, yo me la pasaba llorando toda la noche. Me llegué a pasar noches, llorar desde que oscurecía hasta el otro día que amanecía. Me lavaba el rostro y me iba a trabajar. Así me pasaba noches, y no fue una, fueron muchas noches de mucha amargura, mucho dolor, porque pues yo veía a mi familia totalmente destruida y yo también me estaba destruyendo. La família era um caso perdido. Sí, señor. Com sua saúde, que passava? Pues me detectaron cáncer en un seno, tuve insomnio, tuve gastritis, colitis, todo eso a raíz de tantos problemas que yo tenía, tanto enojo
porque yo me la pasaba gritando, peleando con todo mundo, porque yo quería someter a todo mundo y pues nadie me hacía caso. Entonces ese coraje, todo eso yo lo iba guardando y todo eso me vino a perjudicar mucho, mucho mi salud. A mis 30 años yo parecía de 60, yo me sentía ya hasta con deseos de morir. Aham. Yo muchas veces decía la muerte porque yo decía, ¿para qué estoy? Mi esposo ya no me quiere, mis hijos no me hacen caso, todo endeudada, Como se fora pouco câncer. como si fuera poco el cáncer. Tormentos espirituales? No eran tanto los tormentos espirituales, sino el problema tan fuerte que yo tenía. Yo busqué salida, yo buscaba una salida y busqué brujos, buscaba que me leyeran las cartas. Ahí yo hacía caso de todo lo que ellos me decían. Prendía veladoras, me hacían limpias, todo lo que los brujos me decían, yo hacía. Aham. Y pagaba lo que fuera, aunque no había lo suficiente, pero yo pagaba con tal de ver una salida, de ver un cambio en mi casa, en mi familia, en mi esposo. Y así fui avanzando, cada día peor y peor y peor. Cada día eran más problemas, eran más angustia, era mucha angustia la que yo tenía. Problemas econômicos? Sí, pues agarrado de que mi esposo ya estaba muy sumergido en el alcohol, pues ya no trabajaba. Ya solamente yo adquirí un negocio, Aham. era familiar, trabajaban mis hijos y trabajaba mi esposo. Y iba bien, iba prosperando muy bien el negocio, vendíamos mucho, teníamos una buena economía ahí se estabilizó un tiempo la situación, pero mi esposo seguía decayendo cada día más en el alcohol y los problemas pues seguían creciendo, aunque había economía, pero el problema seguía creciendo. Chegaram a que ponto os problemas econômicos? A perder el negocio. Se perdió el negocio, obtuve un carro del año, también se perdió. Perdimos negocio, perdimos carro, vendí yo muchas cosas para solventar mis necesidades, porque eran 7 hijos, todos iban a la escuela, había que darles de comer. Y llegamos al punto de que ya no había de dónde solventar, ya no había ni comida, ya no Nem había... comida. No, señor, ya no había. Solamente había, pues yo lo que me esforzaba más era frijoles, porque decía, bueno, teniendo frijoles o se los doy con caldo, se los doy secos, pero pues ya hay algo para comer. Deudas? Muchas, Ou seja, a vida era o inferno. totalmente, señor. Porque, hablando de la família, hablando del matrimônio, caso perdido. Sí. ¿No es esto? Sí, señor. Los hijos perdidos em los vícios. En los vicios. El marido também. Sí. A parte problemas econômicos. E como se fora pouco todo este câncer. Estamos falando de quantos anos de sofrimento? Que você disse? Pues de 35 años más o menos. 35 anos de sofrimento. Como que você parou de sofrer? Como que sua vida cambiou? Porque há pessoas agora que participam desta programação também com problemas econômicos. Há pessoas que participam agora desta programação também com problemas em el hogar, também com problemas em el matrimônio, também com problemas com os filhos. Há aqueles que participam desta programação enfermos, desahuciados, com câncer. Há aqueles que participam desta programação e porque a vida se encontra nesta situação, pensam que já não há saída. Pensam que já não há solução, que ele caso és um caso perdido. E não és assim. Não és assim. Há uma salida, uma salida. Incluso, eu quero que você sepa que para qualquer situação, por pior que seja, há uma puerta de salida. Não dois. Não dois. Há uma no mais. Uma puerta de salida. E esta puerta de salida é a fé basada em la palavra de Deus. Não és uma fé basada
em costumbres religiosas, em tradições religiosas, em religiões. Não, és uma fé de acordo com a palavra de Deus, porque de nada serve uno creer em Deus a la maneira de uno. Há que crer em Deus a la maneira de Deus. Aí a fé funciona. Como que sua vida cambiou? Como que você parou de sofrer? Pues estando sumergida en ese sufrimiento, una persona me invitó. Me dijo, mire, vaya a la Iglesia Universal. No, a cualquier lugar menos ahí. Por que não? Porque yo sabía que ahí pedían mucho dinero, Ajá. que venían de otro país, o sea, muchísimas cosas que no. Decía yo, no, ahí no voy. Ya había ido con brujos, ya había ido a muchos lugares, pero ahí no quería yo ir. Em los brujos, você esteve involucrada há quanto tempo, mais ou menos? Como 5 años. 5 anos. Tardou para buscá-los ou não? No, porque rápido fui. Pero para chegar à la Universal, você tardou. Me resistía mucho. As pessoas que hablavam mal de la Universal eram pessoas que participaram de la Universal? No, ni siquiera conocían, solamente decían, no. Ou vayas. seja, você isso caso a palavras de pessoas que não Que conheciam. no conocían. De repente, é o que ha sucedido com você. Você nunca viu a la Universal porque você considera, se caso, a la palavra de pessoas que tampouco estiveram. A pergunta é, você, como uma pessoa inteligente, hasta quando você vai pensar com a cabeça de los demais? Hasta quando você vai comer em la mano de los demais? Para que uno pueda hablar se uma coisa é buena ou mala, uno necessita provar. Não é assim? Sí. Sim ou não? Sí, señor. De que sirve você falar para mim que você comeu um taco maravilhoso se eu não tive a oportunidade de provar? Sí. Eu necessito provar para que eu pueda falar se estou de acordo ou não. Incluso, há 10 dias, eu comi um taco maravilhoso. Maravilloso. Um dia você vindo. Sí, ese día me decidí a probar. Ajá. Dije, voy a ir, y llegué para quedarme. Llegué, tardé porque yo tenía muchas raíces muy religiosas, era muy religiosa, y no me entregaba. Yo iba, pero no obedecía. Yo no obedecía la palabra, yo no ponía en práctica lo que nos enseñaban, lo que a mí me enseñaban. Entonces, cuando decidí hacer cambios... Ou seja, você vindo, pero não lograva entregar-se. Así es, Ajá. así es. Ya viendo la situación muy difícil que fue cuando murió mi esposo, porque él igual no quería, pero yo perseveré, y llegó el momento en que pues él falleció, y yo ahí fue cuando dije, ahora sí necesito a Dios. Ya no tengo a mi Dios, porque muchas veces nos aferramos tanto a alguien o a algo que dejamos a Dios en último lugar. Lo dejamos para cuando ya no podemos más. Y así me pasó a mí. Yo, ya cuando murió mi esposo, dije, no, ahora sí necesito de Dios. Vou a entregar-me. Voy a entregarme. Ou seja, vou a hacer caso a la palavra, vou a praticar-la. Duré 6 años, señor obispo, 6 años yendo solamente a ocupar una butaca. Ajá. Y cuando decidí entregar mi vida para el Señor, ahí fue cuando todo cambió. Todo cambió. Todavía mis hijos estaban muy mal en ese entonces, pero ahí yo ya haciendo cadenas.
Primero empecé a hacer cadenas, sané totalmente del cáncer. Yo no tuve que ser operada de mi seno porque tenía cáncer en el seno derecho. Fui a quimioterapias, pero vi que no había ningún resultado, tratamientos, la depresión iba de mal en peor. Me aferré a hacer mis cadenas, tocar en el manto, ahí fui sanada. Ahí en el centro de ayuda universal, ahí fui sanada. El câncer e as outras enfermedades desapareceram. Desaparecieron, Señor. Ahora estoy totalmente sanada, totalmente sanada. Seguí luchando, seguí primero por mí, empecé por mí. Ya cuando yo me sentí con fuerzas para luchar, empecé a luchar por mis hijos, a rescatar a mi familia. Ajá. Ya no me preocupaba dónde se iban, si llegaban o no llegaban. Ya lo que me preocupaba era estar en la presencia de Dios para que ellos también fueran a conocer lo que yo había conocido, a ese Dios vivo que me enseñaron a conocer en la Universal, el que ahora conozco, el que ahora pues tenga yo una familia totalmente en la presencia de Dios. Todos mis hijos están ahora en la presencia de Dios, rescatados, libres de vicios, no hay enfermedades, no hay depresión, no hay pleitos. Después de que falleció mi esposo, yo me entregué al Señor Jesús, ahí toda totalmente. Yo ya no tenía tiempo para otra cosa más que para el Señor. Conocí un hombre de Dios, me volví a casar. Tengo ahorita 5 años, vamos a cumplir 5 años de casados. Casados ya en la Universal. Mis hijos lo aceptaron muy bien, lo quieren muy bien. Como si fuera el papá que pues perdimos por causa de los vicios, pero el Señor restauró El totalmente. matrimonio hoy, ¿cómo es su matrimonio? Una cosa maravillosa, señor obispo. Una bendición o una vida que yo nunca me imaginé vivir. Um matrimônio feliz. Un matrimonio feliz. Los problemas econômicos terminaram? Sí, señor, ahora es una tranquilidad de todo, hay paz, estamos los dos en la misma fe, trabajamos a la par los dos, cuidamos a los hijos, cuidamos de la casa, nos cuidamos el uno al otro, vivimos totalmente felices E ahora. usted, por la fé, logrou rescatar los 7 hijos. Sí, señor, ahora están todos rescatados, ahora ninguno está en los vicios, ahora todos están totalmente libres. Que es un gran milagro. Un gran milagro porque la familia es un tesoro Ajá. que muchas veces no sabemos valorar, lo tenemos y no lo sabemos valorar. Yo tengo ahora una verdadera familia, señor obispo. Parou de sofrer. Paré de sufrir. Senhora, que Deus la bendiga muito mais. Gracias, señor.